Bueno, muchas gracias. Voy a dar de nuevo la bienvenida a todos los asistentes a este segundo Congreso de Organizaciones de Pacientes. También quiero aprovechar para saludar a todos aquellos que nos van a seguir, nos están siguiendo ya por streaming. Además de los que estamos aquí, otros muchos nos van a poder estar acompañando a través de este streaming. Yo, si os parece, sigo avanzando. Vale. Bueno, como comentaba Tomás Castillo, cerca de 400 personas se han inscrito, convirtiendo este congreso en su segunda edición ya en un referente, en un evento que aglutina pacientes, familiares, organizaciones de pacientes, empresas, gestores públicos y afianzando la gran labor que viene haciendo la POP desde los inicios como punto de encuentro. Queremos agradecer también a la EMS, a las empresas colaboradores, ponentes y moderadores su participación y colaboración en este segundo congreso, así como a las personas que hoy nos acompañan en la exposición de pósters que tendremos durante la pausa café. Tenemos un hashtag para conversar en redes sociales, también los que nos siguen por streaming, los que estáis aquí hoy, que es #CongresoPop. En este congreso vamos a debatir sobre algunos de los temas de mayor interés para los pacientes, que son los grandes protagonistas de este congreso, para lograr juntos y con una visión multidisciplinar y transversal la participación efectiva de los pacientes en el sistema sanitario y social, como comentaban en la inauguración. Esta temática se enmarca como una de las líneas de trabajo que la POP y el Ministerio de Sanidad establecieron en el acuerdo que se firmó en octubre del año pasado, y durante todo el congreso abordaremos la necesidad de diseñar actuaciones que permitan que los pacientes gestionen y, en su caso, controlen su propia salud, mediante acciones que permitan disponer de los conocimientos y las capacidades necesarias para convertirlos en pacientes activos, corresponsables de su salud y partícipes en el ejercicio de la autonomía adquirida en las decisiones compartidas respecto a su asistencia. Vais a poder participar desde el público también a través de unas tarjetas que encontraréis en la bolsa del Congreso, que podréis ir entregando a las azafatas, que las harán llegar a los participantes, a los ponentes. Y vamos a empezar hablando del empoderamiento del paciente, una acción cuyo protagonista es el propio paciente, pero que los agentes del sistema, los actores del Sistema Nacional de Salud, pueden contribuir de forma muy importante, y para esto Emilio de Benito, presidente de ANIS, será quien dirija la primera mesa, al que doy la palabra para que nos introduzca a la propia mesa. Gracias, Emilio. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días a todas y a todos. Hoy tengo una jornada complicada por dos motivos. Una, todos tenemos el riesgo de que los oídos nos empiecen a sangrar con la cantidad de veces que vamos a oír esa palabra tan horrorosa que es empoderar. Y yo creo que es de las palabras más feas que hemos inventado recientemente en la acción social y política. Debe estar a la par de implementar. Yo creo que son los dos palabras más espantosos que se pueden usar. Entonces, yo intentaré usarlo poco, porque me parece que además hay un montón de sinónimos que definen muy bien de qué hablamos. Pacientes con iniciativa, pacientes formados, pacientes preparados, pacientes activos, pacientes exigentes, pacientes autónomos, y nos podemos evitar el palabro que es un horror. Sé que va a salir inevitablemente, que se le va a hacer. Mi segundo problema hoy es que tengo una mesa de sospechosos habituales a los que es muy difícil conseguir que se ciñan a los tiempos. Entonces, os recordaré lo que os digo siempre. No hace falta que contéis todo lo que sabéis a la primera pregunta, porque entonces no nos levantamos aquí nunca. Entonces, intentad ser breves. Primero, porque vosotros vais a quedar mejor. La gente no va a salir diciendo qué pesado es este o qué pesada. Segundo, porque es un signo de buena educación para los que vienen detrás. Tened en cuenta que si os hago la misma pregunta a los 5, el quinto que habla, el pobre se las ve y se las desea para decir algo nuevo, que no sea, voy a decir lo mismo que los demás. Entonces, con esos dos factores en mente, vamos a empezar. La organización me ha dado un guión, últimamente nadie se fía de mí, me dan los guiones con preguntas, todo. El otro día había una donde decía, presentará de forma amena. Guión. Bueno, eso, uno hace lo que puede, pero obviamente la organización tiene la potestad de darme un guión y yo tengo la potestad de saltármelo según me parezca. Porque claro, la primera pregunta no os la voy a hacer. En esta mesa, deciros que cómo definiríais al paciente autónomo, exigente, responsable y tal, sí, que todos se lo saben. Esa pregunta es de primero de paciente, esa no entra. Entonces, vamos a ir con una pregunta que me interesa mucho más, que ya empieza a ser de segundo de paciente. Vale, estamos de acuerdo en que los pacientes cada vez más saben, conocen, deciden, quieren hacerlo, pero ¿eso cómo afecta a vuestro trabajo? Es decir,
¿Qué pasa cuando a un médico, a un representante de la Administración, a una enfermera, a un farmacéutico, en qué le cambia la vida de tener enfrente a un paciente con estas características al paciente ese tradicional que era más pasivo y al que no le hacíamos mucho caso? Pues empezamos por el orden que queráis, si queréis por orden desde allí para acá, y así os presento. Bueno, a Tomás ya lo habéis conocido, Serafín Romero, que es el presidente de la Organización Médica Colegial, Paloma ya ha estado con nosotros, Jesús Aguirre, que es Aguilar, que es el presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, y yo creo que el único que no estaba el año pasado. ¿Estuviste el año pasado también, Florentino? No, ¿ves? No era presidente. Todavía no eras presidente, ¿verdad? Pues es Florentino Pérez, que es el presidente del Consejo General de Colegios de Enfermería de España. Pues, si os parece, empezamos por ahí. A Tomás se la voy a saltar esta, porque además ya has hablado, yo has tenido tu ratito. Empezamos por Serafín, si os parece. ¿En qué os cambia la vida cuando lo que tenéis delante... ¿En qué cambia el trabajo? La vida no os va a cambiar por esto. Si lo que tenéis delante es un paciente que ya exige, que sabe, que quiere participar, que quiere ser el centro real del sistema. Bueno, muy buena pregunta para comenzar. Para empezar. Y amable, ¿no? También. Sí, bueno, efectivamente, y no es una cuestión de ahora. Estamos ante un proceso que viene ya de largo tiempo. Hemos ido adaptando de forma global y general el encuentro entre ese encuentro que desde la medicina le llamamos ese encuentro íntimo y mágico, ¿no? A veces que es la relación médico-paciente. Hemos ido adaptando la forma de atender precisamente este encuentro, pasando de lo que antes se comentaba, de un modelo esencialmente paternalista o hiperprotector, a encontrar un modelo o hacia la búsqueda de un modelo deliberativo, porque digo hacia la búsqueda porque todavía estamos con ello, ¿no? Efectivamente, yo creo que ha habido una adaptación lógica y normal. Hoy en día difícilmente se puede plantear un escenario de consulta o de encuentro donde no exista esta posibilidad de deliberar y de hacer participar. Y no voy a entrar, porque posiblemente el tiempo dará para más en las dificultades que precisamente el tiempo genera sobre este tema. A veces cuesta trabajo en un escenario de dificultad de tiempo poder entender, ¿no? O manejar la información que trae el paciente. La información que trae el paciente no siempre es la mejor formación sobre este tema. Y tener tiempo es uno de los requisitos posiblemente que siempre ponemos en primer lugar cuando nos encontramos con un paciente con este conocimiento, ¿no? Pero yo creo que la adaptación, y ya por cerrar, que se ha producido una adaptación que ha sido congruente, que es real, y que permite hoy que el escenario efectivamente sea más participativo en la toma de decisiones. Creo que los médicos en general y esencialmente cuando disponen del tiempo necesario se encuentran cómodos en este nuevo escenario. Gracias. Paloma. Pues desde el punto de vista de los que nos dedicamos a la gestión sanitaria es complejo, porque la participación, al menos yo la entiendo como algo que tiene que ocurrir a todos los niveles, a nivel macro, meso, micro, hasta llegar a la propia consulta, ¿no? Como ha explicado antes el presidente de la Organización Médica Colegial. De manera que elevar esto al entorno organizativo es complejo. Es complejo porque partimos de una base o de un momento en el que era más, digamos, en un entorno en el que plantear ciertas, no necesidades, sino exigencias, ¿no?, a la Administración. Y lo que pretendemos es que esa participación en la planificación de las decisiones que afectan a la política sanitaria aporte el valor. Y esto es lo complejo, es decir, el aportar el valor desde el punto de vista del paciente o del ciudadano tiene que aportar no solamente el valor en cuanto a lo que el paciente percibe o la experiencia vivida, sino a lo que el paciente espera obtener de las administraciones. De manera que imprimir esa perspectiva del paciente en los resultados que queremos obtener en su salud y en la gestión de su enfermedad es ciertamente complejo y existen muchas iniciativas, lo cual nos hace pensar que no existe la solución perfecta, ¿no? En cualquier caso, para mi punto de vista, las necesidades de integrar al paciente en las políticas han de ser desde el punto de vista del aportar el valor
que proviene de los resultados que se perciben en salud por parte de los pacientes, que son muy distintos a los que nosotros hemos venido pensando en obtener y queriendo obtener desde la planificación y desde la definición de políticas sanitarias. Eso a nivel macro. A nivel meso, digamos, en cuanto a organización de recursos asistenciales, es esencial la participación del paciente en la definición de procesos asistenciales, en la definición de los resultados de ese proceso y de los resultados que se obtienen en el proceso, digamos, hospitalario o de asistencia sanitaria. Y algo que no debemos olvidar es la participación de los pacientes en la innovación y en la investigación. Pero, como digo, aportando ese punto de vista, ese valor añadido que no tienen otros gestores que entran en juego en la innovación, en la investigación, en la evaluación de tecnologías. Pues mira, buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Tomás, por esta oportunidad. Pero mira, Emilio, en esa palabra que a ti tampoco te gusta del empoderamiento, y porque creo que tenemos que empezar, ¿no?, un poco hablando también de qué significa y porque al final es el objetivo, ¿no?, de lo que buscamos, pues yo creo que lo que busca es fundamentalmente una corresponsabilidad, ¿no?, una corresponsabilidad de la salud y una mayor participación en todos los temas, en la toma de decisiones durante la enfermedad de las personas, ¿no? Y este empoderamiento para nosotros conlleva que el paciente actúe de una manera informada. Entonces, aquí me uno a lo que dice Serafín, que estamos ahora ya en un modelo que es mucho más paternalista. Hemos pasado, como la propia sociedad, porque yo creo que todo esto está inmerso en la propia sociedad, también con otros niveles culturales, también con otras necesidades, y que aquí, bueno, pues se basa en esa participación del ciudadano a la hora de tomar decisiones, ¿no? Por eso el rol tan fundamental de las profesiones sanitarias, por este tema, ¿no?, fundamentalmente. Porque yo creo que tenemos que abandonar todos el paternalismo. Todos tenemos que abandonar ese paternalismo, tenemos que abandonar ese individualismo en nuestra actuación profesional y, fundamentalmente, los protagonismos que, bueno, yo creo que de estos tenemos muchos en el mundo sanitario, ¿no? Por lo tanto, bajo el punto de vista nuestro, la clave de este empoderamiento y desde el punto de vista del farmacéutico es el trabajo en equipo en torno a las necesidades sanitarias y a las necesidades sociosanitarias de los pacientes. Para nosotros hay dos palabras, que son cooperación y colaboración, porque entendemos que hay pacientes, muchísimos pacientes, muchos más pacientes de los que nos gustarían tener, ¿no?, y que la capacitación y la formación de estos pacientes van de manos de las profesiones sanitarias, porque, bueno, luego hablaremos, ¿no?, pero los temas del doctor Google y de que todo el mundo se informa a través de redes o de sistemas que pues no son donde está la información, donde está la fuente, pues yo creo que aquí es un problema. Sí, Florentino. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días, decía. Agradecer la invitación de la plataforma y la asistencia en este Ministerio de Sanidad. Y estoy de acuerdo, creo que es cierto que ese paternalismo que siempre ha imperado, pues en la atención sanitaria tenemos que finalizar con él. Creo que la participación tiene que ser muy activa en los cuidados relacionados con la salud. Desde luego, el ciudadano, el paciente, el usuario, como queramos definirlo, ha de tener su rol, un rol activo en la gestión de su propia salud. Lo tengo bien claro. A mí me parece que los agentes sanitarios debemos empezar por tomar conciencia de la realidad y lo que nunca se nos debe de olvidar es que en alguna ocasión nosotros ya lo hemos sido o vamos a serlo también pacientes. Y por lo tanto tenemos que desear que lo que queremos para nosotros
también debe ser como mínimo para los usuarios del sistema sanitario. Creo que hay que caminar hacia un nuevo paradigma que esté centrado en el cuidar y no solo en el curar. Por tanto, hay que atender con respeto y dignidad a todos los que atendemos y, desde luego, en un cuidado, sin duda, individual e integral en toda la atención que prestamos. Muchas gracias. Esta primera pregunta era un poco pregunta introductoria y trampa, porque ahora viene la segunda parte. La teórica os la sabéis todos. En la práctica, ¿qué hacéis para que esto pase? ¿Qué comisiones tenéis? ¿Qué encuentros habéis mantenido? ¿Cómo funciona el acuerdo que el Ministerio tiene con la plataforma? Esto tiene una traslación en la práctica. Para los que vosotros no lo veis, pero Jesús y Florentino, que son muy aplicados, como te sabían las preguntas antes, vienen con fichas ya preparadas. Os sirve para la pregunta 6, más o menos. Podéis tirar de la chuleta que os traéis para la pregunta 6. Es decir, la teórica todos nos la sabemos. Llevamos hablando de la teórica del paciente como centro del sistema. El otro día decía un compañero mío en una rueda de prensa similar a esta, pero en otro entorno, que si le volvían a hablar del paciente en el centro del sistema se levantaba y se iba. Porque como teórica está muy bien, pero en la práctica. Te dejo a ti el último, Tomás, porque me parece, y así además hacemos al revés. Vamos por Florentino y vamos para el otro lado. En la práctica, ¿qué estáis haciendo desde vuestras organizaciones? ¿Qué contactos tenéis con las organizaciones de pacientes? ¿Cómo os manejáis con ellas para que esto sea verdad, para que no sea solo un ejercicio teórico? Sí, empezamos por aquí ahora y vamos para allá. Bueno, decía antes que debemos de situar al paciente en el centro de la atención, a su familia, no aislarlo de la familia y el cuidador también, lógicamente, en ese centro. Se ve con mayor claridad en lo que es la atención sociosanitaria que se presta a las personas dependientes. Es un claro ejemplo. En la parte personal debe de estar necesariamente integrada dentro de ese enfoque familiar que siempre tiene que tener el cuidado y dentro de lo que es la comunidad. Y esta perspectiva ha de fundamentarse en la participación y corresponsabilidad de todos los actores implicados. Déjame que haga de periodista. En concreto, vosotros en los colegios de farmacia tenéis algún tipo de grupo con organizaciones... Perdona. No te oigo. Sí, que si vosotros en concreto, si en los colegios de enfermería tenéis algún tipo de grupo con pacientes, algún convenio, algún acuerdo, alguna actividad en concreto que hagáis con ellos a la hora de definir vuestro trabajo. No. Todavía estamos precisamente en ese ámbito de conseguir algún tipo de acuerdo. Hace unos días precisamente reivindiqué el que hubiera enfermeras en todos los centros educativos del territorio nacional, pero nosotros sí que lo que tenemos es una especialidad importante en enfermería familiar y comunitaria, y donde, desde luego, ahí hacemos no solo de educador en los cuidados, sino también de cuidador en todos los ámbitos sanitarios. Y yo creo que enfocando a esas actuaciones bajo esa triple perspectiva de personal, familiar y colectiva, avanzaremos en todo este proceso. Jesús. Pues mira, nosotros sí, la verdad que llevamos mucho tiempo trabajando con todas las organizaciones que podemos de pacientes. Ahora nada más que salga de aquí voy a tener una reunión pues, con una de las asociaciones de pacientes también para ver la manera que podemos ayudarles. En este último año hemos suscrito los convenios con la plataforma de relación de pacientes, con el Foro Español también de Pacientes, con Freno al Ictus, con la Fundación Alcohol y Sociedad. Ya sabéis esta campaña que se ha hecho últimamente en todas las farmacias españolas de menores ni una gota para evitar todo el tema del consumo de alcohol, o con la Federación Española de Diabetes. Nosotros trabajamos y queremos seguir trabajando y queremos impulsarlo todavía más, porque al final todas las organizaciones intentamos hacer lo que nosotros consideramos que tenemos que hacer, pero aquí
Lo importante es saber lo que los pacientes de cada una de esas asociaciones pues demandan y en qué, desde tu punto de vista, puedes ayudar. No olvides que, en nuestro caso, 2.300.000 personas entran todos los días en las farmacias, ¿no? Esto, al final, pues, es un púlpito pues, muy importante a la hora de poder ayudar en todo lo que son bueno, pues esas necesidades que tienen los pacientes, pero no solamente esas necesidades a nivel de la farmacología, que es lo nuestro, ¿no? De la promoción y de la prevención de la enfermedad, tal y como nos indican las normativas, ¿no? Sino también a la hora de poder ayudarles con sus asociaciones o por poder indicarles personas y pacientes nuevos que llegan a las oficinas de farmacia con, bueno, pues con distintas patologías nuevas, pues también poder dirigirles hacia las asociaciones de pacientes, porque nosotros creemos en ellas y pensamos que es un punto de referencia con la que tenemos que trabajar de manera permanente y constante. Sí, bueno, pues desde nuestro punto de vista, como he dicho antes, llevamos trabajando muchos años en la integración del paciente y a todos los niveles, ¿no? Ya desde el año 2005 la Estrategia de Seguridad del Paciente contemplaba la participación de los pacientes por su propia seguridad, realizando pues, foros de debate, experiencias, etcétera. Ya en el año 2013 se crea la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía. Red de escuelas que, como he dicho al principio, va orientada a la formación e información del paciente, porque desde el momento en que el paciente está formado e informado es más autónoma para tomar sus propias decisiones con respecto a su salud. Por otra parte, surge como un espacio compartido de distintas iniciativas en comunidades autónomas que fomentan este empoderamiento, perdón. Estuve mirándolo a ver si tenía suerte, pero la RAE la ha aceptado, o sea que ya no me puedo poner a la palabra. Sí. Es una cuestión ya estética, ya no es lingüística. Bien, una vez le he dicho. Bien, para fomentar este paciente más activo, más partícipe de su propia salud y de su propia enfermedad. Red de escuelas. Desde las estrategias también se fomenta la participación de los pacientes. En todas las estrategias existen organizaciones de pacientes participando desde la planificación de las líneas estratégicas, objetivos estratégicos, seguimiento de los indicadores, es decir, a todos los niveles de la planificación estratégica, ¿no? De las enfermedades que más alto impacto tienen sobre la salud o sobre la calidad de vida de las personas. Obviamente, las estrategias que surgen en el año 2005 han tenido un periodo de maduración y actualmente seguimos mejorando en esa participación cada vez más activa del paciente, no solamente desde un punto de vista, digamos, reivindicativo, sino, como he dicho antes, que aporte valor, el valor de la experiencia y que se oriente a los resultados que queremos obtener con esos objetivos estratégicos. También existen iniciativas en la elaboración de guías de práctica clínica, que son el mayor exponente de la medicina basada en la evidencia en nuestro país. Como he dicho antes, hace 2 años, creo que surgió, 2 o 3 años, la primera guía en la que organizaciones de pacientes participan desde el momento de la formulación de preguntas clínicas. Esto es importante, porque en teoría las preguntas clínicas se las formulan los profesionales sanitarios, pero ahí el paciente ha estado desde el principio, ¿no? Aportando su experiencia, aportando su sabiduría. Me gusta más hablar de sabiduría porque realmente cada uno de los actores que entran en juego en la elaboración de las guías aporta su punto de sabiduría, ¿no? Y en ese sentido el paciente hasta el final aporta su experiencia y su valor. En la elaboración de las guías también hay una parte importante, que son las guías orientadas a pacientes, en las que hay una guía orientada a profesional sanitario y una versión para pacientes. Esa versión para pacientes también participa, obviamente, de forma muy activa los pacientes. Otros productos basados en la evidencia que estamos empezando a diseñar de forma mucho más, que sean más efectivos, más aplicables, más usables, ¿no? para los profesionales y para los pacientes, también tienen participación los pacientes. En la evaluación de tecnologías sanitarias, recientemente se ha hecho un protocolo común para todas las agencias de la red de evaluación de tecnologías sanitarias en España
para cómo fomentar la participación activa del paciente y que esta participación, como digo, aporte valor, ¿no? Y ya hay distintos productos que llevan la participación de los pacientes en las distintas evaluaciones de tecnologías sanitarias. Desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios también se fomenta la participación de los pacientes en la elaboración de los informes de posicionamiento terapéutico, por ejemplo, y otras muchas iniciativas. En la investigación también están empezando a participar los pacientes, obviamente en la definición de los resultados que se perciben por el paciente y, como no, en la innovación, porque, como he dicho antes, esto es, digamos, un punto de mayor madurez, ¿no?, del sistema, y es que las necesidades no cubiertas no se detectan solo por los profesionales y por los gestores, sino que fundamentalmente se detectan por el ciudadano. Y de esas necesidades no cubiertas surgen ideas, y la idea es el germen de la innovación. Por lo tanto, cuando pensamos en innovación, a veces pensamos en tecnología, y donde muchas veces participa el paciente es en la innovación de los procesos y de las innovaciones organizativas que son necesarias para mejorar la calidad asistencial. Seguro que me he dejado algo, pero bueno, esto es una serie de ejemplos en los que activamente y de forma real y actual están participando los pacientes. Sí, a los que nos toca en algún momento determinado de la vida de ver la relación desde lo horizontal, como decía Arbel Llobel, En este caso, el papel que tienen las organizaciones profesionales sanitarias en general y la médica en particular están encaminadas especialmente a acciones que tienen como objetivo al paciente. Representar a la profesión es una de las principales. Hoy me toca a mí ponerle cara a la Organización Médica Colegial y hoy estoy haciendo precisamente parte de nuestro cometido en relación a los pacientes. Es estar con ellos precisamente en un encuentro donde se debaten estos temas. Hay otra parte importante que es ordenar y regular la profesión. Evitar intrusismo forma parte también de ella, ¿no? Con lo cual es muy importante también que tengamos en cuenta o que hagamos nuestro papel para evitar que otros agentes no cualificados estén haciendo lo que no tienen que hacer, Y en esto tiene especial, y lo voy a comentar en este epígrafe, que la Organización Médica Colegial haya puesto en marcha un observatorio contra la pseudociencia y la pseudoterapia, que aleja a tantos y tantos pacientes de una medicación adecuada y oportuna, y que además lleva parte de una pérdida económica, conlleva una pérdida de oportunidad de tratamiento, ¿no? Esto forma parte también en nuestro deber de ordenar y regular, y forma parte en nuestro papel de estar cerca de los que más nos necesitan. Hay una esencial, y digo tan esencial que habitualmente no está hecha para los médicos, que es el código de deontología, ¿no? Aquí está escrito cuál debe ser precisamente la participación real que tienen que tener los ciudadanos y los pacientes, porque van los compromisos que tienen que tener el profesional que le atiende, ¿no? Y está muy delimitado que la información sanitaria es un acto médico, con lo cual forma parte también de darle papel relevante a nuestro compromiso. Y hay uno también muy importante, que es garantizar que quien la atiende es médico, es especialista de lo que dice que es, no tiene ninguna enfermedad. Somos posiblemente la única profesión que ha dicho claramente a todos los ciudadanos españoles que podemos ser un riesgo cuando enfermamos, claro que enfermamos, todos enfermamos, ¿no?, de procesos mentales o adictivos, ¿no? Y hemos puesto en marcha un mecanismo para ayudar al médico para que acabe, lógicamente, dando la mejor asistencia, en un programa que lleva atendido a más de 4.294 médicos y que ha recuperado a casi el 90%, están en sus trabajos con un control que garantiza al ciudadano y al paciente que atiende que este médico se encuentra en condiciones. Y hay una parte importante, estas son las, diríamos, funciones que tenemos como colegio, ¿no?, pero está la fase del compromiso social. Y nosotros hemos apostado claramente porque nadie se quede atrás. Por eso en su momento fuimos muy contrarios a una norma o ley que dejara a nuestra sanidad sin ser universal y que dejara fuera de nuestro sistema sanitario a aquellos que más necesitan en algún momento determinado, inclusive a aquellos que vienen de fuera, que generalmente viven en entornos de marginación y que además, simplemente por ser garantistas, pueden dar problemas de salud pública. El acceder a los medicamentos no se crean que es baladí,
Por eso hemos estado muy de cerca ante asociaciones de pacientes como los afectos de hepatitis C, porque el precio de ese medicamento no solamente hacía que no pudieran acceder a la curación, sino que ponía totalmente al borde del abismo a la sostenibilidad de nuestro sistema. Y esto es estar comprometido con los pacientes. Por supuesto, también con los afectos de talidomida. Aquellos que todavía están esperando de este Gobierno o de este país algún tipo de solución a un problema no enmendado. Y también hemos puesto en marcha un Consejo Social necesario para la participación dentro del entorno de nuestras políticas, vamos a llamarle profesionales, que tienen como único objetivo garantizar que el ciudadano español tenga la mejor asistencia sanitaria. Muchas gracias. Tomás, no dirás que no te los he puesto en bandeja. Ahora es el momento que tú les digas, todo esto está muy bien, pero... Tira. Bueno, la verdad es que hace 4 años se produjo en España un fenómeno que creo que es histórico, que 26 organizaciones nacionales, estatales de pacientes nos pusiéramos de acuerdo para iniciar un proceso claro de participación activa, independiente y con voz propia de pacientes. Y llamamos a las puertas de las entidades que considerábamos claves en esta perspectiva que queríamos abrir. Y firmamos convenios con la Organización Médica Colegial, con el Consejo de Farmacia, con el Consejo de Enfermería, también con la Asociación de Informadores de la Salud, porque entendíamos que abrir la participación de las personas, de los pacientes, era fundamental crear una dinámica con los agentes que estaban ya interviniendo de forma muy activa en la sociedad, en la sanidad. Pero también llamamos a las puertas del Ministerio y tras 3 años, como decía antes, firmamos un convenio de colaboración también. Luego, en esta mesa todos estamos relacionados de forma, creo que ejemplar, de lo que supone trabajar en alianza a los pacientes. Y trabajar en alianza porque tenemos que lograr que efectivamente las personas con enfermedades crónicas puedan afrontar la enfermedad de otra manera, con mucha más información, con mucha más formación, con mucha más protección de su situación personal. Y para esto necesitamos la colaboración de la Administración muy activa, pero también de los profesionales, en esa relación horizontal que pedimos a nuestros médicos, ¿verdad? Pero también en esa relación de confianza que pedimos a los profesionales de la farmacia, que se cambie incluso el modelo tradicional por un modelo mucho más cercano, que también desde la enfermería y también desde la información, ¿no? En el que la información sea mucho más formativa, ¿verdad? Que lo necesitamos en mucho porque adquirir esa capacidad, esa autonomía, supone también generar pacientes expertos. Y esto yo creo que es una tarea que os tengo que pedir, ¿no? Que trabajemos juntos de forma intensa. A mí me parece que hemos urdido cómo puede trabajarse conjuntamente para que los pacientes, que no venimos a quitarle protagonismo a nadie en el ámbito de la sanidad. Al contrario, creo que lo que venimos es a dinamizar, a trasladar la voz de los ciudadanos. En realidad, el rol de ser paciente es algo que la vida te pone sin haberlo elegido. Y muchos profesionales de la medicina, de la farmacia, de la enfermería, yo de la psicología, pues hemos pasado a ser pacientes, muchas personas de la Administración, que incluso ahora están en organizaciones de pacientes, ¿verdad? Hemos pasado a ser pacientes porque la vida nos ha situado en este papel. Y hemos visto las cosas de forma diferente. Hemos visto que los tiempos corren de forma diferente. Hemos visto que efectivamente el sistema está muy burocratizado. Hemos visto que a veces fagocita a la propia persona dentro de toda la organización y entras en un hospital y eres nada más que un número de la Seguridad Social, pierdes la personalidad. Y esto, cuando uno, desde el punto de vista profesional, lo hablaba, pues decías, esto hay que solucionarlo. Pero cuando lo estás viviendo, se convierte en que esto hay que arreglarlo ya. Déjame que te interrumpa, pero para que aproveches bien el momento. ¿Qué le pedirías a cada uno en este momento? ¿Qué echas tú en falta en tu relación con enfermería, administración, médicos y farmacia? Si tuvieras que hacer una petición a cada uno, aprovecha. Tú los has convocado, pues aquí los tienes. Bueno, yo tengo una petición colectiva, porque creo que lo que significa este congreso me parece que es motivo de reflexión para todos, que al final necesitamos
vuestro apoyo. Los pacientes, en definitiva, porque somos ciudadanos, no podemos caminar solos. Entonces, yo os pido que apoyéis este movimiento de pacientes que hemos puesto en marcha, porque es también para vosotros, es para todos, es para toda la ciudadanía. Esto no es un grupo de interés, de gente que se ha juntado para defender sus intereses, no. Estamos trabajando para todas las personas, para toda la ciudadanía, para nosotros, cuando tengamos esa necesidad. Yo hay una petición colectiva, Emilio, si me lo permites, tenemos que impulsar juntos estos convenios que hemos firmado porque son claves. Claro, y podemos ir particularizando, tenemos que profundizar más. Cómo cambiar muchos hábitos en la medicina para que efectivamente esto sea real, para que nos vayamos de las consultas con una información que nos haya sido suficiente, que la hayamos entendido, que no tengamos necesidad de ir a papá Google a buscar, a preguntar a otras, que nos receten páginas web, si acaso, directamente. Aquí te puedes informar, aquella asociación es la que te puede apoyar y las personas salgan de las consultas orientadas, ¿no? También en la farmacia, precisamente he participado el viernes en una mesa en el congreso que ha celebrado, excelente congreso a propósito, ¿no? El Consejo a nivel nacional de farmacéuticos, y también les trasladábamos esta idea. Quiten ustedes los mostradores. La farmacia tiene que ser más un lugar de consulta, un lugar donde nos dé confianza en que estamos haciendo bien el seguimiento de la medicación, en la adherencia, y menos un lugar de venta, ¿verdad? Bueno, también hay que combinar ambas cosas, de acuerdo, pero ¿por qué no vamos a un modelo de más cercanía a la persona? Hay modelos rurales que se da bastante en ese sentido. Bueno, pues ¿por qué no lo hacemos de forma general? También desde la enfermería, desde luego. La enfermería es nuestra gran compañera en todo lo que supone el manejo de la enfermedad en el día a día. Pero tenemos que hacer una medicina mucho más comunitaria, tenemos que ir más a los hogares. La enfermedad se vive fundamentalmente fuera del hospital, se vive fundamentalmente fuera de la consulta. Y ahí, en ese manejo, en el día a día, es donde necesitamos muchísimo acompañamiento, ¿no? Que estén con nosotros para que podamos afrontar también las dificultades sociales que nos presenta. Y en esta intervención más comunitaria, más de engarzar los servicios sanitarios con los sociales, pensamos que tenemos muchísimo recorrido, ¿no? Y desde luego pues también a los informadores de la salud. Hemos hablado, ¿verdad, Emilio?, de la necesidad de formación que tenemos los pacientes, de la necesidad de que las noticias no sean titulares y más, que no sean noticias que generan a veces una expectativa, una esperanza que será para dentro de 15 años, pero que en el día a día ahora necesitamos manejar las enfermedades. Y bueno, pues al Ministerio le estamos pidiendo renovar el convenio, que acaba de vencer precisamente el primer año de su funcionamiento. Hay que renovarlo y queremos retomar este pulso porque necesitamos una agenda política. Necesitamos intervenir también en las grandes decisiones políticas, y a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados yo comparecí, planteamos esa agenda en qué podía consistir, y al Gobierno hemos venido con esa misma agenda a plantearle cómo podemos hacerla operativa. No podemos esperar, insisto. No sé si alguno... me parece que ahora va a haber un turno de preguntas con tarjetas. No sé si os las han pasado ya o las tenéis, no sé si estaban en la bolsa. Bueno, el cuarto empezaremos con las preguntas, pues es el momento de que las vayáis escribiendo, que luego las tengo que leer y seleccionar. Pues no sé qué queréis contestarle en estos últimos 5 minutos a Tomás, en el orden que os parezca. Yo creo que... No. Hacemos... Paloma, venga, hoy por protocolo, Paloma. Gracias, Emilio. Sí, a ver, Tomás, sabes que que estamos en el mismo camino, ¿no? Y que hemos defendido la participación del paciente, no el empoderamiento, la participación en todas las políticas, en el seno del convenio y fuera del convenio. Es decir, llevamos trabajando mucho tiempo en unas líneas conjuntas de actuación con los pacientes que yo creo que no pueden hacer más que madurar. Y este es el camino, ya está abierto el camino, hay que seguir caminando con todas las dificultades que nos encontramos a todos los niveles y todos los cambios que estamos sufriendo, pero el paciente está ahí, el ciudadano está ahí, los profesionales estamos aquí y no hay otra manera de hacerlo. Déjame resaltar una cosa que yo creo que es importante también.
en el cambio cultural que esto supone, además de llegar a la participación efectiva en la consulta y a todos los niveles, hay que llegar a una formación de los pacientes para que esa participación se facilite. Y esa formación tiene que venir de fuentes fiables. Es que no lo he resaltado antes bien porque hemos hablado del doctor Google, pero yo creo que es importante, ¿eh? Y hay una iniciativa en la que habéis participado los pacientes, en el que están participando comunidades autónomas y que llevamos desde el Ministerio, que es la página web de la red de escuelas, donde solamente se publica información científicamente contrastada y además validada por los propios pacientes y por el propio ciudadano a la hora de su inteligibilidad. Por lo tanto, esto es importante porque la información, y vosotros compartís, obviamente, sí, claro, tiene que ser fiable para que pueda ser útil, ¿no? ¿Alguien más? Serafí, ¿le quieres decir algo? No, yo quisiera aprovechar la petición para ampliar parte de la primera pregunta que en esto de... A ti te han dado un guión y a nosotros también, con lo cual es complicado, ¿no? Hacía referencia a algo importante. Pero yo me lo he saltado. No, ya, yo también. Hacía referencia al presidente a algo importante, ¿no? Que es disociar la idea de que la consulta tiene que conllevar una receta médica. La consulta no tiene por qué acabar en una receta médica, y más cuando se produce una relación diferente, esta que preguntaban al comienzo, ¿no? ¿Cómo se están adaptando? Pues a veces entendiendo que el paciente que está delante de nosotros trae una información que puede haber sido contrastada por algunos medios que el propio médico desconoce. 2, que ese paciente sea más experto que el propio médico, especialmente en enfermedades crónicas o no crónicas. O raras. Esencialmente también para el médico de familia. Le habla un médico de familia. Es posible que conozca mejor un paciente diabético que el propio médico de familia. Y existen también otro tipo de influencias que le pueden haber hecho llegar. Con lo cual, a veces, en la consulta hay que prescribir otras cosas. Prescribir, inclusive, la necesidad de tener que volver otra vez porque el médico tenga que contrastar su fuente o porque inclusive tenga que prepararse sobre ese último estudio que usted ha leído en el mismo sitio donde yo lo puedo haber leído y que además yo en ese momento desconozco. Esto ayuda precisamente a esta acción nueva de este paso del paternalismo a la deliberación compartida. Y esencialmente la prescripción de páginas web fiables es esencial, pero fiables con información evidente y sin conflicto de interés. Nos preocupa especialmente a los médicos en esta nueva relación los conflictos de interés. Ahí tenéis la información de la red de escuelas. Los conflictos de interés vienen encaminados posiblemente por quién o desde dónde se informa a los pacientes, porque a veces nosotros mismos nos vemos en la necesidad de hacer grandes esfuerzos para decir que a pesar de que este es el último tratamiento que ha aparecido para la diabetes, si usted acaba de debutar con diabetes no puede empezar tomando este medicamento. Y no solo porque valga más barato, oiga que también, Oiga que también, Y esto es importante, que esta información no solamente venga con evidencia científica y sin ningún conflicto de interés. Esto es algo que especialmente yo quería comentar porque a veces nos puede producir desencuentros, ¿no? Especialmente desencuentros, porque lo deliberativo es más complicado que lo paternalista. Y yo no estoy a favor de que rompamos con el paternalismo. La relación médico-paciente tendrá que tener un porcentaje de... El paternalismo, cuando alguien sufre mucho o está ante una decisión compleja, a veces uno también le gustan que el que le está teniendo, el que tiene al lado, tenga un poquito también de paternalismo, ¿no? Por eso es importante hacer hincapié que efectivamente en estas cosas hay que tenerlas en cuenta por la dificultad que los propios médicos acabamos encontrando, ¿no? Florentino, sé que quería, tú también. Da igual, venga. Bueno, pues la verdad, Tomás, que yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que comentas, ¿no? A mí me parece que lo fundamental y de principio es la agenda política. Lo que tú has comentado,
pues creo que si no tenemos una agenda política estable o medianamente estable, es muy difícil el poder seguir avanzando sabiendo de las dificultades que tienen además estos procesos de avance, que de principio no son fáciles. Porque al final esa agenda política es la que va marcando, toda la línea de lo que tenemos que hacer. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, comentabas, ¿no?, que tenemos ya convenios y acuerdos de colaboración con las organizaciones y tal. Yo de aquí me gustaría quedarme con una cosa. Yo creo que aquí hay dos conceptos que para mí son fundamentales, y una es juntos y otra es más. Si vamos juntos, si vamos todos juntos, seremos capaces de poder conseguir ir a una velocidad algo mayor, sabiendo todas las dificultades que hay en estos temas, ¿no? Porque el ir juntos es más, es multiplicador, es exponencial. Cuando cada uno va por un sitio, cuando cada uno tiene líneas de actuación distintas, cuando nosotros, yo hablo de mí, de la profesión farmacéutica, el resto de las profesiones, no estamos alineados, bien alineados y sacándole todo el rendimiento que tenemos que sacarles a los profesionales sanitarios, pues yo creo que también a los pacientes les confundimos un poco. Yo hago autocrítica, ¿no?, porque creo que al final es un poco lo que acaba ocurriendo. Yo, que soy paciente y que soy crónico y que soy polimedicado, que es mi ejemplo, pues al final muchas veces te sientes así, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de que esta sociedad civil, de que estas profesiones, de que los pacientes hagamos más y que sumemos, que vayamos juntos en todos los temas que nos importen, marcar 4 temas importantes y en esos 4 temas intentar conseguir a través de todos ir juntos en ese mismo camino, ¿no? Florentino. Bueno, comentaba Tomás, presidente de la plataforma y representante de la misma, que quizá la enfermería debería de tener más atribuciones, más cometidos en lo que es la enfermera comunitaria y, por descontado, en ese acompañamiento que tiene que hacer a los usuarios, ¿no? Y yo, desde luego, coincido plenamente con él, pero no solo coincido con él, sino que casualmente en la encuesta que nosotros hemos hecho precisamente a los usuarios, pues dicen claramente eso mismo que tú has referido. Y lo dicen en un 87%. Dice que es enfermería y medicina la que tienen que hacer esta asistencia comunitaria en ese orden. Y desde luego yo creo que hacen falta más medios, sin duda, ¿no? Pero para poder realizar esa función es necesario que los ratios de profesionales suban, que el tiempo de trabajo también sean más amplios, porque es imposible poder atender a los usuarios con la poca plantilla que tenemos. Sabemos que las ratios que hay en España de profesionales es precisamente la última de la Unión Europea, o la penúltima, mejor dicho. Por lo tanto, es imprescindible estas cuestiones y, desde luego, en ello tiene que contribuir muy mucho la Administración sanitaria, como no puede ser de otra forma, porque nosotros, ya digo, con la escasez de tiempo y los recursos humanos que tenemos, lo hacemos lo mejor posible, pero desde luego no todo lo que nos gustaría poder realizar. Pues muchas gracias a todos. Yo, por alusiones, muy rápidamente, y una reflexión porque ha salido en varias de vuestras ponencias. Obviamente no puede haber un paciente proactivo y corresponsable de su proceso si no está bien informado. Y hoy día todos contamos con la interferencia. Habéis mencionado 2 de vosotros al doctor Google, o en general a que actualmente el paciente tiene muchas más fuentes de información de las que tenía hace 20 años.
Y solo quería hacer una reflexión, porque nos afecta a nosotros, pues afecta a vosotros, que vosotros también sois Dr. Google, vosotros también estáis en Google. El problema es que tenemos que trabajar para que cuando alguien hace una búsqueda, los que salgan arriba seamos nosotros y no los que recomiendan bayas de goji, que como pasa está muy bien, tiene mucho azúcar, fibra, bueno, bien, pero no deja de ser una pasa. Nos pongamos como nos pongamos, no sé si es que habrá algún lama que haya escupido encima o haya pasado su sombra por ahí y le haya dado propiedades esotéricas, pero aparte de eso, vamos, las pasas de Antequera están mucho más ricas. O sea, que lo que tenemos que trabajar es en eso. Nosotros en los medios de comunicación tenemos a gente, que normalmente es gente joven y muy dinámica, que son los que llamamos los SEOs, que se dedican a eso, a posicionarnos. Su único trabajo es intentar que Google nos coloque más arriba y que probablemente vosotros también tendréis que trabajar en ese sentido, ¿no? Porque esa evitará que el paciente llegue a la consulta pues, con ideas raras de tengo cáncer porque comí mucho queso y si ahora me dedico a tomar pomelo todas las mañanas me lo voy a curar, ese tipo de cosas, ¿no? Además, tenéis que aprovechar porque hay un movimiento muy interesante, sobre todo en los medios de comunicación especializados y en los periodistas especializados, de no las pseudociencias, salud sin bulos, no sin evidencia, maldita ciencia. O sea, no, que vosotros pusierais en el colegio un observatorio vino en gran parte a remolque de una campaña que hubo cuando se vio que muchos colegios tenían secciones dedicadas a la pseudociencia y hubo que cambiarlo, ¿no? Pero bueno, esto es una reflexión por alusiones. Y pasamos a las preguntas. Aquí tengo dos relacionadas que dice, os las leo seguidas y me parece, Tomás, que te vas a hinchar a contestar. Pero bueno. ¿Por qué no está sentada en esta mesa la industria farmacéutica, teniendo en cuenta que es un actor más en este contexto? Y otra pregunta, en la misma línea, que dice, ¿qué rol juega o puede jugar la industria del medicamento y de los dispositivos en el empoderamiento del paciente? Bueno, seguro que los demás también tienen reflexiones al respecto. Yo hago una, la primera, hablaba Serafín antes del conflicto de intereses. Sí, bueno, tenemos también un convenio firmado con Farmaindustria. Es otro de los actores que nos pareció desde el principio importantísimo establecer cuál es el modelo de relación de los pacientes con la industria farmacéutica y tenemos una relación excepcional. Que no estén en esta mesa es casi por cabida, ¿no? Porque nos parecía importante contar con los representantes que tenemos en este momento aquí. Pero no hay ninguna razón por el que no. Además, el presidente de Farmaindustria es otra vez un señor mayor y esta mesa lleva a ser aburrida a tope. Es que ya... Es que menos tú, todos los demás peinamos canas. Sí, no hay ninguna razón, aparte de la organizativa, por la que no estén, porque la relación es excepcional. Perdona, la segunda pregunta... No, era lo mismo, era qué papel podría jugar, que sí, la industria tiene un papel en este aspecto. Sí, desde luego. Yo creo que además tratamos con el convenio que firmamos de marcar un antes y un después de la relación de la industria con los pacientes, ¿no? Generar en España un movimiento independiente, sin ningún tipo de tutela, es un paso, yo creo que histórico, ¿no? Y que las organizaciones de pacientes tengamos esa capacidad de gestionarnos, de autogestionarnos, de tomar las decisiones por nosotros mismos y, sobre todo, que vengamos a la Administración con ese carácter de independencia total, de que los planteamientos que traemos son exclusivamente nuestros. Esto no es de autoridad. Y con la industria farmacéutica lo hablamos así desde el principio y la verdad es que el propio código que la industria se había autoimpuesto coincide con este planteamiento y fue muy satisfactorio que nos encontramos sin ninguna resistencia, sino todo lo contrario. Esta es la línea en la que tenemos que caminar y fue el primer convenio de colaboración que firmamos. Mi experiencia, si sirve de algo con la Asociación de Formadores de la Salud, nosotros hacemos muchísimos actos que patrocina la industria y, de hecho, ellos son los que financian la inmensa mayoría de las sesiones formativas e informativas y también de las actividades de las asociaciones de pacientes. Yo hago muchas, y nosotros también hemos conseguido que ellos patrocinan nuestro acto, pero no nos colocan su producto. Que eso ya está, o sea, que en ese aspecto... ¿Hay conversaciones entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación para implantar la figura del enfermero en los centros educativos más allá de la pura cuestión asistencial, sino con la idea de que sea un agente de educación en salud? Directita. Siento no poder contestar esta pregunta porque la ordenación profesional no es mi área de competencia y desconozco si están realizando algún acercamiento con educación. Obviamente es lógico que exista, pero no sé ni en qué punto está ni si está siendo efectivo, lo siento. Si acaso
matizar que efectivamente sí que tenemos una serie de contactos, lo hemos tenido desde hace mucho tiempo, pero recientemente ha habido uno por una visita a un centro de atención especial, donde hemos visto la necesidad, desde luego, de que exista una plantilla limitada, por supuesto, de profesionales de enfermería para todas estas cuestiones de educación sanitaria, no solo de asistencia sanitaria. Lo que no sé si lo conseguiremos. Hablaban de que esto suponía un coste demasiado elevado y que quizá no tenían suficientes recursos. Fue la contestación. Hay una pregunta sobre tecnología sanitaria. Dice, eso ya es un presente, la tecnología está ahí, no es el futuro. ¿Cómo lo podemos incluir en la práctica clínica habitual para ayudar al paciente y su aprendizaje? Y, sobre todo, teniendo en cuenta que en este momento la brecha tecnológica, esto lo añado yo, no lo ponía en la pregunta, os lo aviso, quiere decir que el grueso de los pacientes, que son personas mayores polimedicadas, son precisamente las que menos acceso a la tecnología tienen. Con lo cual, está muy bien que desarrollemos aplicaciones maravillosas para controlar el colesterol, pero si se lo ponemos en un móvil a una persona, como mi madre, que lo tiene de los antiguos, porque cuando tiene que darle a la pantalla le hemos liado, pues... Yo la verdad es que estoy de acuerdo, no sé quién habrá hecho esa pregunta, pero estoy absolutamente de acuerdo, porque hay multitud tremenda, cantidades industriales de APPs que tienen un objetivo estupendo, que tienen un fin fenomenal, pero que no se dan cuenta que las personas mayores ya tampoco es un tema cultural, porque ya no tenemos la misma cultura, tampoco tenemos el mismo nivel cultural que en los años 60. Estamos en el año 2018, pero las personas mayores tienen muchas dificultades en todo lo que son los temas de la tecnología y las personas mayores lo que buscan, aparte que eso pueda ser una ayuda, pero lo que buscan fundamentalmente es el contacto con el profesional y que el profesional les diga, que el profesional les cuente y que el profesional les ayude. O sea que, sin decir que no a las aplicaciones, pero realmente, vamos, los dineros son ingentes en este tema de las APPs y nosotros también lo vemos en las farmacias, que es que... Sí. No, Paloma, adelante. Sí, súper interesante, ¿no? Es que cuando han hablado de tecnología estaba pensando yo en acceso a innovación tecnológica, pero vamos a centrarnos en las APPs. Efectivamente, el profesional sanitario puede prescribir una APP, pero ¿qué APP prescribir? Y esta preocupación no solamente es en nuestro entorno, en España, sino a nivel europeo, a nivel mundial. De hecho, hay iniciativas europeas de selección de ciertas APPs que puedan ser de confianza. Cuando de esas APPs se derivan decisiones que pueden tener, que pueden llevar a cabo, digamos, cambios en medicación, entonces deben ser consideradas producto sanitario. Por lo tanto, tienen que llevar la misma regulación. Esto es un problema importante por la cantidad ingente de APPs que hay. Otra cosa es que sean APPs pues, de formación, de información, de divulgación, vale. Y hay otra reflexión que quiero hacer, ya independientemente de que las APPs llegara un momento en el que estén, ya no solo en nuestro país, sino a nivel europeo, reguladas, hay otro punto importante. Estamos hablando de medicina personalizada y empezamos a pensar en tratamientos, en diagnóstico molecular, etc. No. La medicina personalizada es medicina adaptada a la persona que yo tengo delante. Y ahí el profesional sanitario tiene que saber la persona que tiene delante y no prescribir una APP, obviamente, a una persona que no tiene, primero, acceso a esa tecnología, raro, porque móvil tiene todo el mundo, y segundo, que no esté formado para utilizarla. Tengo que prescribir a esa persona que tengo delante. Tengo una persona mayor que tiene unas costumbres, que tiene un entorno, que tiene una vida. Mi prescripción tiene que ir orientada a esa persona. Tengo que tener en cuenta a la familia. No puedo limitarme a prescribirle esta APP porque le va a venir muy bien, no. Tengo que llevar a cabo, yo sé que es complejo, este cambio de cultura es muy complejo para los profesionales, pero eso sí es medicina personalizada, el prescribir una página web, el prescribir o incluso tener una página web en la consulta y poderle imprimir una información en papel, porque hay personas que no se manejan. Claro. Y no se van a manejar jamás por mucho que nos empeñemos. Por lo tanto, pensemos en la medicina personalizada en ese concepto. Sí, yo quería hacer referencia, y ya que nos estamos centrando, porque parece que el tema iba ahí por los avances por otros avances científicos, ¿no? Pero bueno, en el tema de APP, algo que motiva
que la profesión médica esté planteando, a veces alguien pueda pensar hasta en temas románticos hoy en día, ¿no? Siglo XXI, etcétera. Que la relación médico-paciente sea considerada patrimonio inmaterial cultural de la humanidad, va en seguir preservando de que no hay enfermedades. Hay enfermos. Esto es lo que comentaban ahora mismo, ¿verdad, Paloma, no? APP de enfermedades habrá muchas. Estamos cambiando los talonarios que teníamos los médicos, la receta de recomendaciones, por APP. Antes había talonarios de dieta para el colesterol, se cortaba una hoja y se daba, ¿no? Pero ¿sabíamos realmente a quién se le daba? ¿Sabíamos si realmente tenía recursos para interpretar o conocer lo que ponía ahí? ¿Realmente tenía alguien que le apoyara para poder hacer esa dieta? Estos productos que venían en la dieta se venden habitualmente en el entorno donde viven. Pues esto es igual, y refrendo lo dicho. No podemos abandonar, y mucho menos desde los pacientes, que no hay enfermedades, sino enfermos. Y claro que podemos constituir asociaciones de pacientes pero por favor, pacientes primero. Y entonces, desde el punto de vista médico, ante las APP necesitará previamente un análisis de esa persona y si se puede utilizar o no. Y ya nos viene bien que venga encima con un sello que le dé la calidad de que esa APP está basada en evidencia y encima cumple con los requisitos de actualización, etcétera. Pero nunca abandonemos esto, ¿eh? Es que al final no hay café para todos, sino que lógicamente tenemos que pensar que el que enferma es una persona individual que sufre y que tiene un entorno de sufrimiento y un entorno vital importante y no lo podemos abandonar, ¿no? Bueno, oye, muchísimas gracias a todos. Se nos han quedado 3 preguntas fuera, pero eso está bien, que se queden preguntas fuera. Ahora os pueden atrapar en el pasillo y preguntároslas. En serio, ha sido un placer estar con vosotros. Os habéis portado muy bien. Habéis estado muy ceñidos al tiempo y muy sujetos a las preguntas. Muchas gracias a la organización. Y os dejo con el resto de la jornada.